Les damos la bienvenida a Euphoria, el podcast de la serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti, pero tal vez hayan escuchado que me dicen Flor y está todo bien. Mi nombre es Eugenia Mariluz. A mí, como ya saben, algunos me dicen Buji. Si es la primera vez que escuchas nuestras voces, muy mal. Hay toda una primera temporada de este podcast para que vayas a escuchar cositas que te quedaron dando vueltas de la primera temporada de Euphoria. Pero en el capítulo de hoy vamos a hablar del tercer episodio de la segunda temporada, que se llama Ruminations, Big and Little Bullies. Que vamos a hacer un análisis también de por qué se llama así, de dónde sale ese nombre, pero como si esto fuera, ya que los centennials gustan tanto de los años 90, como si esto fuera un CD o un compact, como le decíamos en esa época, bueno. Atrás en la playlist. Los millennials viejos le decíamos compact. ¿Querés que te mienta, Uji? No te voy a mentir. No. Por yo lo menos no quiero que me mientas nunca. Decíamos así. Atrás en la lista de temas, hoy tenemos el pasado de Cal, espectacular. O sea, me gusta mucho que en esta temporada arranquemos a conocer a los adultos que criaron y están criando a los protagonistas. Me parece fabuloso. Tenemos finalmente dinámica Rue, Jules, Elliot y qué pasa ahí. La tenemos a Rue metiéndose en el mundo del narcotráfico, no como consumidora. Casi en un momento ya como total de tocar fondo, salida y maravilla. Casi. Hay que decir muchas cosas y al mismo tiempo nada. Un montón. Lexi directamente poniéndose en el medio del escenario. En realidad en este caso sería enfrente del escenario, sentadita ahí dando órdenes. Kat e Ethan y Maddie, y finalmente una decisión que fue literalmente abrirle la puerta nuevamente a Nate. Además, al final tenemos algunas preguntas que vamos a dejar, que nos quedaron dando vueltas, algunas teorías, y ¿de qué me estoy olvidando? Bueno, va a haber un montón de cosas hoy. Sí, ¿por dónde empezar? Yo quiero, para empezar, decir que en este capítulo para mí empezó 100% de vuelta a la serie. No significa eso, que los capítulos anteriores hayan sido aburridos o algo por el estilo, pero digo, el primer capítulo fue como, cierto, tenemos que volver después de todo lo que ya pasó, después de tanto tiempo sin ver la serie. El segundo capítulo más como también recordándonos ciertas cosas. Ahora empezó drama, pum, pim, pam, sabemos un montón de cosas. Nos enteramos de un montón de cosas que vimos en el tráiler que no sabíamos cómo las íbamos a ver, qué pasó con esa valija, qué tiene esa valija. Entonces me parece que ya este es como el puntapié de todo el drama que vamos a seguir viendo a lo largo de la serie. Y me gusta mucho, y voy a elegir que hablemos para empezar del principio de este capítulo, que yo vería un spin-off, no sé si vos también, de la historia de Derek y Cal en los 80, antes de que, pase lo que termina pasando, sin conocer al Cal del presente, O sea, conocer a un Cal de ese momento, sin saber todas las cosas horribles que hizo hasta el día de hoy, pero como un pequeño vistazo de ese adolescente en los 80 que se está enamorando de su mejor amigo, y me parece, como vos decís, muy importante tener también un poco de historia para también entender un poco más al personaje de Cal, que repito, entender no es empatizar con él, pero por lo menos es tener el contexto entero para entender o poder empezar a adivinar o teorizar sobre por qué hace lo que hace en el presente. Sí, para mí tratar de encajar Euphoria en una situación binaria es ridículo en todo sentido, porque la cuestión fluida y como poco dogmática y estructurada arranca con la identidad, con el género, con la sexualidad, pero abarca todo. Entonces tratar de ver Euphoria pensando en buenos y en malos y me parece, o sea, sí, todo lo que hace Nate es monstruoso, pero
lo interesante es ver de dónde sale y entender que no hay monstruos en realidad, o que son muy pocos los casos como de monstruos en la humanidad, que somos producto de una mezcla entre lo genético, lo biológico y la crianza y lo que nos pasa, y ver historias así nos hace aprender muchísimo de esa sumatoria de cosas en lo que puede llegar a terminar. Acá los las les vamos a necesitar, me parece, porque yo no sé que vos sabés de un montón de cosas, sos una persona muy culta, Uji. Ay, muchas gracias. Y tal vez tenés algo de idea de arte, yo no mucho, pero sé que el título del capítulo sale de unas obras de Robert Rauschenberg, que fue un pintor, un artista estadounidense que se hizo famoso en 1950 con la movida de expresionismo abstracto y pop art. Y el título del episodio viene de una serie de obras suyas. Así que, si ustedes saben de arte, quiero que nos cuenten cómo vinculan la obra de este artista con lo que pasa en el episodio. Pero me acabas de tirar una data que yo no tenía idea, la culta soy yo, y de repente viniste y dijiste, no, bueno, vamos a hacer de crítica de arte. Yo solo sé que se llama así. Vi las imágenes de las piezas, pero no, te digo la verdad, no terminé como de... no terminé de entender muy bien, porque es para otro tipo de periodistas, digamos. Sí, porque es un arte que, por lo que veo, mezcla como collage, fotografía y demás, pero quizás alguien está escuchando y sabe un montón de Ruminations, que es esta serie de 9 obras, 9 imágenes, y nos quiere contar la relación de parte de alguien que, bueno, lo tiene como súper estudiado. Ahora sí, nos metemos con Cal, ¿te parece? Me parece, sí, bárbaro, espectacular y divino, porque ya te digo, yo quiero ver un spin-off de Derek y Cal. Sí. Me parece que fue un buen gesto mostrarnos un poco, no solamente la idea del personaje de Cal y el personaje de Derek, que obviamente es muy interesante, pero si prestas un mínimo de atención, en vez de 2 ojos mirando la pantalla, 4, se deja entrever de manera sutil y también de manera explícita, es raro, pero quédate conmigo que te lo voy a explicar, la relación de Cal con el padre, ¿sí? Porque... A ver, uno podría llegar a entender, bueno, Cal está reprimido por dentro y no quiere reconocer ni salir del closet, etcétera. Pero hay como pequeños detalles en la interacción mínima que tiene con el padre en este principio del programa que da a entender que el padre sabe qué es lo que le pasa a su hijo Cal. Y vemos a una persona muy severa y muy dominante con su hijo, que luego vemos como Cal repite esos tratos con su hijo Nate. Yo tuve que verlo 2 o 3 veces para poder encontrar esto, pero por ejemplo, cuando están tirados en la cama de Derek y Cal, que Cal ya la conoció a la mamá de Nate y le está contando justamente esta escena donde la mamá sale con él y le practica sexo oral, si vos te das cuenta, ambos están tirados en la cama. Cuando Derek se levanta, se tapa su entrepierna con un bolso, digamos, y cuando el padre de Cal le dice, vamos a comer, él le dice, no me puedo parar ahora, no me siento muy bien. Y el padre le desliza algo así como, bueno, al final como que los atrapé con las manos en la masa, ¿no? Es bastante sutil y por ahí si lo ves por primera vez no te das cuenta, pero ya desde ese momento te está empezando a armar como esta idea de que no es algo que solamente lo vemos nosotros como espectadores, sino que hay algo bastante claro y clave en esta idea de que el resto de la gente también sabe qué le está pasando a Cal y a Derek, y me parece que esa pequeña interacción entre el papá de Cal y Cal después la volvemos a encontrar cuando volvemos a ver la primera temporada de Nate, ¿no? Un padre tratando de dominar a su hijo en contra de sus impulsos o de sus deseos para tratar de quedar bien bajo la mirada de la sociedad. Me parece que en esa pequeña interacción, repito, está como
el gen de por qué Cal es como es. Uh-huh. Sí, la sutileza de los primeros, esos momentos en los que lo vemos a Cal reaccionar en estas cositas que decías vos, y después la escena del vestuario y las miradas, y ahí hay un montón para charlar sobre como algo que en Nate aparecía y te dabas cuenta que era heredado, porque también obviamente lo veíamos en el Cal mayor. Por cierto, muy bien casteado el Cal joven, se llama Elías Cacabas, el actor, porque tiene como una inocencia que después claramente Cal de grande perdió y tiene esa rigidez que es igual a la del padre que lo vemos. Pero en todo este momento aparece como este homoerotismo macho, ¿no? Como esta cosa de la masculinidad hegemónica que tiene Cal cuando es grande, que tiene el padre de Cal, que tiene Nate, esta forma como obviamente de mantener, de plantarse de una manera en el mundo para mantener ese privilegio, esa cosa de alfa, de estar arriba del todo en la pirámide, ¿no? De una sociedad patriarcal, y esta cosa de la hipermasculinidad, ¿no? Tengo que exagerar estas cuestiones simbólicas, estos supuestos atributos y roles para estar más arriba en la cadena, incluso dentro de de la jerarquía masculina. Que esto es interesante verlo en películas como El Faro, El Club de la Pelea, Secreto en la Montaña, incluso, ¿no? Como la intimidad como algo que no va con el ser masculino de esta, ¿no? de este tipo ultra ya hiperbólico, y como el hombre debe, que en Euphoria y sobre todo con Nate, Cassie, Maddie, así como ellas, y ahora después cuando hablemos de Cassie lo vamos a explorar más, se arma para ser deseada y demás. Los hombres como Kai, como Nate, según el mandato que tienen también que hacerse, ¿no? Tienen que tener todos estos como instrumentos sociales para mantener estatus y poder, y pasar por todos estos rituales de masculinización, y porque hay diferentes formas de ser hombre, y acá entre comillas, para esa mirada, y básicamente lo que hace, por ejemplo, cuando están, que ellos, no es casual que ellos hagan lucha, que acá por lo menos en Argentina no es tan popular, que son básicamente hombres casi desnudos tocándose, y toda la cuestión siempre de los vestuarios y todo lo que tiene que ver con la fraternización masculina y los ritos, los rituales de pasaje desde en Estados Unidos, en las fraternidades, o acá también en cualquier club de fútbol, ¿no? o equipo de rugby, donde para pertenecer tenés que hacer un montón de cosas que siempre bordean muchas veces. El amorótico. Exacto. Tal cual. Y vos decís, pero en el momento en el que una mirada, que eso es lo que le pasa al Cal joven en el vestuario, se le nota el temor de que esa mirada se exponga como gay, como homosexual. Entonces, todo es válido cuando uno escucha los chistes, todo, te colé, te cogí, como te lo, siempre hasta que alguien siente que detrás hay una intención real, y como hablábamos antes, es como la identidad sexual, ya ahora lo sabemos, no es tan como rígida y monocromática, por decirlo de alguna manera. Es un espectro también en cada uno de nosotros, y estos varones, o como diríamos en Argentina, chabones, que por mandato, por lo que sea, siguen aferrados a esa idea, tienen como, no pueden obviamente demostrar sufrimiento, como él cuando termina llorando porque no quiere que esté embarazada la mujer, y después terminé leyendo algo que no sabía, que le dicen bad sex ahora, que es como hombres, lo leí de España, leí estudios de España y de Estados Unidos que hablan de hombres muy conservadores, de lugares muy conservadores, que
tienen sexo en algún momento con otros hombres, no en situaciones, más allá de situaciones como la cárcel, por ejemplo, o así extremas, pero no lo consideran sexo. Lo consideran como para no sentirse en como una situación exacto homosexual, es bad sex. Vendría a ser como ayudar a un amigo, ¿no? Como una cosa así. Siempre esto como validado frente a la sociedad, teniendo una mujer, y sobre todo una mujer que tiene que demostrar cuán masculino sos. Y eso, bueno, ahora lo vamos a hablar con el tema de Cassie y demás, pero me pareció como todo súper interesante, y la decisión de las canciones también, que ellos... Es bárbaro. Cuando suena, desde el principio, cuando suena In Excess, hasta que la última canción sea Never Tear Us Apart, y que termine como termina, así como una cuestión súper trágica. Y antes de ella, estoy haciendo un monólogo, ya ahora... Perdón, ahora ya... Lo último que quería decir al respecto es que también me pareció muy interesante ver que Marcia, la mamá de Nate, de joven, no distaba mucho de Maddie. Y leí en una nota justo una visión, que algo que yo no me había dado cuenta, creo que acá no nos habíamos dado cuenta, que es la discriminación racial de la familia de Nate hacia Maddie, y la diferenciación que hacen con Cassie, porque ahora lo que vemos es que incluso cuando Cal y Marcia eran novios, el papá no tenía drama en que ella se sentara arriba, como en situaciones así como medio de cercanía física y demás, como que no había problema con que hiciera esas cosas con una mina, ¿no? Entonces el problema como termina siendo Maddie, porque Marcia no era tan distinta, no es que Marcia era una virgencita toda tapada, no. No, yo creo que la diferencia ahí rige en que el papá de Cal lo que está esperando es que tenga ese tipo de comportamientos con una mujer y no con un hombre, porque tampoco me parece casualidad que luego de que tenemos la escena de la cama y él no me puedo levantar porque me siento mal, él en la escena automáticamente dice, che, conocí una chica, como para dejarlo tranquilo al padre, ¿viste? Como, che, conocí una chica, o sea, esto que puede, no sé qué pasó, pero conocí una chica, no te preocupes. Cosa que sí, o sea, estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que acabas de decir. Con respecto a todo el tema de el homoerotismo en las prácticas extremadamente masculinas, lo hablamos en el capítulo de Nate que hicimos en la temporada anterior, que hablamos mucho de esto, de la idea del vestuario, los deportes, estas actividades que nosotras pensamos que son hipermasculinas, y cuando en realidad te sentás y lo empezás a desarrollar un poquito y a desmenuzar, te das cuenta que en realidad no es hipermasculino, o sí en un sentido mucho más justamente homoerótico. No me parece para nada casualidad, y estuviste muy bien en mencionarlo, el hecho de que hacen lucha, que más allá de que están todo el tiempo tocándose y casi desnudos, están dominándose el uno al otro, ¿no? Sí. Como una actividad muy primitiva, como me tengo que tirar encima tuyo y dominarte para poder ganar la partida. Sí, como los perros, y como que pierde el que queda panza arriba. Exactamente. Y me parece que estos primeros minutos son perfectos para entender todo lo que pasó con Cal la temporada anterior, y probablemente todo lo que vaya a pasar con Cal, porque Cal está teniendo un papel dentro de los padres muy, muy, muy representativo, muy importante. Lo vemos teniendo otro tipo de interacción con adolescentes. Puede ser porque tal vez nunca terminó realmente su proceso de crecimiento, porque una parte de él murió, digamos, por así decirlo, cuando la llama Marcia y le dice, che, estoy embarazada. Como que no tuvo un proceso tal vez saludable de esta idea de salir de la adolescencia y entrar en la adultez, porque también al toque ya tuvieron al hijo, que por lo que entendemos es el hermano de Nate. Entonces es como que tiene un poco más de sentido que Cal sea el de los padres, el que más se está como relacionando con los adolescentes, de por lo menos hasta ahora, hasta el tercer capítulo. Y a mí me parece que la conversación que tiene con Fez en la casa de Fez es espectacular. O sea, yo me estaba riendo, es trágica para reírse, pero me parece que yo simplemente me río porque Fez es el mejor personaje de esta temporada, sin lugar a dudas. Toda esta conversación de dame el disco, ¿qué disco? El disco de Jules. Te cogiste a Jules, claro. Como sí. Sáquenla, o sea, salí de acá, saca a tu familia extrañísima. Me encanta también el comentario de Faye cuando lo mira y dice,
y vos con tu hijo se cogen a la misma gente, como si fuese, que en realidad uno piensa como, che, qué cosa rara que entendieron, pero cualquier persona que no está viendo lo que está pasando tranquilamente podría haber entendido eso. Que Faye se llama Chloe Cherry, es una actriz que viene de la pornografía y es modelo erótica, y me parece que la está rompiendo en esta temporada. La pueden seguir en las redes Perfect-Angel Girl y ahí va mostrando. Además, obvio, no es la clásica de me avergüenzo de mi carrera, viste cómo era antes y ahora soy una persona nueva o algo así. Ya por suerte estamos en otra instancia. Para ir cerrando Cal y Nate, me quedó una frase que le dice a McKay Cal en la primera temporada, que le dice como que va a tener que trabajar para cuidar a una chica como Cassie. Porque claro, ahí vuelvo a esto que yo no había notado, que es que para una familia como esta, Maddie es una woman of color, o sea, es una persona racializada, es una mujer racializada. En cambio, Cassie, por más que nosotros vemos, Maddie tiene incluso una mejor posición económica y todo que Cassie, que tiene una familia, lo que se llamaría también, entre comillas, rota. Cassie es como la rubia que si se viste bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Como, y bueno, uno de los interrogantes, me gustaron mucho los memes que quedaron ya del capítulo anterior de Ash cuidando a Fez. Hay muchos memes muy lindos de Ash cuidando a Fez, de que ante cualquier cosa, como él, chumbo, si le hiciste algo a Fez. Pero uno de los interrogantes de la temporada anterior era ver cuándo Nate iba a afrontar las consecuencias de todo lo que viene haciendo. Y para mí quizás es ahora, porque ahora que el padre sabe que el hijo le mintió y en vez de como asociarse para cuidarse entre los dos, terminó manipulándolo él. Me parece que ahí va a haber algo muy interesante. En el tráiler, en uno de los trailers se lo ve a Cal, creo que en el jeep, gritando con la cabeza vendada, o sea que podemos imaginarnos qué es lo que va a venir. Para mí eso va a ser muy interesante. Y si hablamos de Fez, pasamos a hablar de narcotráfico y pasamos a hablar de Rue, que ahora está en una... Sí, no, hay que ponerle una pausa, Rue, y decirle, hermana, habíamos hecho un montón de progreso, por favor. Al fin nos enteramos qué es lo que tenía la valija de Rue, la valija que Rue estuvo llevando en el tráiler, que hubo un montón de diferentes teorías en Twitter, en Instagram, en TikTok, de qué puede ser que esté llevando esta mujer en una valija a todos lados. Bueno, gente, $10,000 de mercancía, básicamente, porque ella dice, en el medio de una epifanía, yo tengo que conseguir la forma de drogarme gratis, y crea un plan que de vuelta a Fez, otra vez siendo la voz de la razón, diciéndole, no me interesa. Y cuando la vemos a Rue yendo a la casa de esta gran narco, digamos, que aparte es un personaje muy gracioso porque es como la narco a la que hay que tenerle miedo, ella es toda tranquila, y vos le vas a pedir droga y te dice, sí, obvio, no hay problema, ¿querés una valija de $50,000? Pero claramente este tiro le va a salir por la culata a Rue, porque primero ella se puede tomar toda esa valija de droga sin venderla, pero la persona va a querer su dinero de vuelta, y tampoco sé cuánto tiempo más Rue va a poder seguir haciéndose la que no está drogada, porque si bien empezamos el capítulo con esta idea de que, bueno, vos para ser un drogadicto tenés que tener como una droga de plan B que la gente no piense que es tan terrible como por ejemplo la marihuana, cualquier persona se da cuenta que no estás drogada, o sea, que no estás teniendo un viaje porque fumaste mucho porro. O sea, es muy distinto cómo se ven los cuerpos y cómo se ven las actitudes, y me parece que en cualquier momento, en el próximo capítulo o el quinto a más tardar, el entorno de Rue se va a dar cuenta que el viaje que está teniendo no tiene nada que ver con el porro o el alcohol o alguna otra cosa que ella pueda estar usando de señuelo para que no sepan que de vuelta está drogándose con drogas un poco más fuertes. Lo que a mí más me lastima de todo esto, más allá obviamente de la idea de que Rue vuelva a consumir, es cómo vemos que se deteriora su relación con Ali, que para mí, dentro de las personas que Rue tiene cerca, es la que ella más estima. Porque con Jules puede tener una relación extraña, una tensión. Ya lo hablamos el capítulo pasado, ¿no? Esta idea de que en realidad no son buenas la una para la otra.
pero con la madre tampoco, viste, las relaciones con los padres siempre son complicados. Gia en algún momento la va a querer matar a Rue porque también vemos como Rue manipula constantemente a su hermana menor, pero con Ali tienen una relación de pares y de iguales, que realmente se nota que Rue lo respeta. Y con esta nueva recaída vemos también lo que le puede hacer la adicción a una persona, ¿no? De lastimar hasta las personas más cercanas que tiene, justamente con lo que sabe que les va a romper el corazón, como lo que le dice a Ali para el final del episodio. Sí, Rue dio ese paso en la adicción que es el que te hace, me parece, pasar de poder morir de sobredosis a poder morir asesinado o asesinada, porque ahora ya se metió en una en la que el primer error o paso en falso no es que terminás internada en un centro de rehabilitación, terminás mucho peor que en la situación del primer episodio. O sea, terminás con suerte sin dedos o como le dijeron, te voy a entregar a alguien que te la va a hacer tremenda. O sea, como es un paso del horror. Me gustó mucho cómo en este episodio no se juega tanto con la fotografía, algo clásico en Euphoria que mencionamos en los episodios anteriores, sino que la semana que viene vamos a hablar de por qué se ve como se ve Euphoria y sobre todo en estos últimos capítulos, pero que usan estos recursos que cambian básicamente de estructura. Y pasa en el momento de Rue a hacer esta cosa mega meta de un video escolar donde directamente parece Zendaya diciéndonos lo de que es un personaje y empieza a explicar todas estas cuestiones. Lo mismo que después pasa con Lexi, que pasa a ser como una especie medio de sitcom adolescente de fines de los 90, principios de los 2000, ¿no? Es como que el recurso, la herramienta que usa es como directamente un cambio de formato dentro del mismo capítulo, no tanto en la fotografía. Y otra cosa, con la música, como también hace como un truquito que cuando arranca a sonar la canción que también suena en el tráiler, Call Me Responsible, parece que fuera música diegética, que es la que, digamos, pertenece al mundo de la ficción, la que está conviviendo ahí con los personajes, un cassette como pasa en el caso de Cal cuando es joven, por ejemplo, y demás, y que permite que los personajes interactúen con ella, pero después cuando Gia la ve nos damos cuenta que es un mambo de su cabeza porque está muy en una, y la música pasaría a ser como extra diegética, o sea que está como fuera de ese mundo, metida de manera artificial en el desarrollo narrativo, esta vez como parte de un mambo de ella. O sea, como hay un juego ahí muy interesante con la música, que bueno, también obviamente es un punto fuerte de Euphoria. Y el tema Elliot, Jules, Rue. Hay una teoría que dice que Elliot va a morir porque hay un paralelismo con una escena con el padre. Basta de teorías de muerte. Pero esta yo la compro. Basta de teorías de muerte. Yo esta la compro. Hay una teoría de que casi va a morir también. Sí, y están todos muertos. Yo esta la compro. Porque hay un paralelismo muy claro con una escena con el padre en la que están como bailando y terminan abrazados, que es muy similar a algo que ya vimos con Elliot. Y al final me gusta cómo pensábamos que Elliot iba a terminar metiéndose, generando como hay el clásico triángulo amoroso con quién me quedo, con Rue y Jules, y en realidad entró medio como una especie de entre, sin quererlo, Diablillo o Pepe Grillo o lo que sea, o duende que te hace terapia, porque lo que hace es les expone a ellas. Que te hace sí, terapia. duende porque iba a decir psicoanaliza, pero como no me gusta el psicoanálisis, era como que te analiza. Porque lo que hace es exponerles a ellas los mambos que ellas tienen, desde cuando están con ellas dos, que Jules lo interroga y le dice como, pará, al final tenés una idea como muy estanca de la sexualidad, yo no lo veo de esa manera, al final como... Y después cuando estás a solas con Jules,
que le hace ver que no tienen el mismo, que ella tiene un deseo sexual y una como carga erótica que Rue no tiene, tal vez porque tiene la libido puesta en la droga y está como, está en esa, pero Elliot aparece así como para... Creo que no por maldad, sino simplemente porque se dan charlas y también como dice que tiene como un crush con Rue, o sea, como que le gusta Rue, pero dice que se cogería, que tendría sexo, voy a decirlo como corresponde, con Jules, ¿no? Y ahí como que está la diferencia entre que está ahí palpable entre las dos. A mí me gusta mucho esta idea de que entre este personaje a ponerlas en jaque, porque Rue y Jules vienen viviendo medio en una fantasía desde que se volvieron a conectar, como poniendo los problemas abajo de la alfombra, ¿no? Como bueno, ya estamos de vuelta juntas, no pasa absolutamente nada, y me parece que está bueno que venga este duende que hace terapia, que ya ahora más le vamos a decir así porque es un duende, a jugar un poco el rol de lo que vimos en los especiales previos a la segunda temporada. Así que son como estas 2 sesiones de terapia de nuestras 2 protagonistas, o por lo menos de nuestras 2 personas donde estamos enfocando toda la atención y toda la atención romántica, porque si hay algo que todo el mundo que está viendo Euphoria puede estar en el mismo lugar, es que todo el mundo quiere que Rue y Jules terminen juntas, ¿sí? Después vemos si queremos que Cassie, Nati, Maddie, Fez, Lexi, eso es otro universo. Estamos todos como acá votando para que ellas terminen juntas, que yo creo que no es la mejor opción. Y algo que me parece interesante, ya que mencionamos los capítulos y los especiales anteriores, es que si recuerdan el especial de Jules, ella habla mucho con la psicóloga sobre esta idea de que le dejó de importar de alguna manera ser como el foco de atención masculina, ¿no? Y si comparamos la primera temporada con la segunda temporada en cuanto a la ropa que eligen ponerle a Jules, que la ropa en Euphoria es muy importante, vemos que en la primera temporada Jules está siempre como con vestidos, con polleras, medio aniñada, medio como poniendo atención en ciertas partes de su cuerpo, que es lo que se conoce como el male gaze, ¿no? Esta idea se cortó el pelo. La mirada más... Claro, la mirada masculina, y después de esta sesión de terapia y de darse cuenta qué es lo que quiere, usa buzos grandes, se corta el pelo, está maquillada pero no tiene un maquillaje aniñado o etéreo como tenía en la primera temporada, sino que es un poco más como fiel a sí misma, o por lo menos a esta versión de sí misma. Y me parece interesante que justamente lo que venga a ponerle en jaque sea un varón de vuelta, ¿no? Como esta idea de bueno, yo ya dejé de querer gustarle a los varones. Es más, ella lo dice, a mí no me interesan más los varones. Y sin embargo, el personaje que la viene a poner en jaque, el personaje que para mí en el futuro de la temporada va a traerles un problema de alguna manera u otra, no adrede para mí igualmente. No es que el chabón va a intentar cagarles la relación a Rue y a Jules, pero algún tipo de roce va a tener con alguna de las dos. Y por ahí al final no es con Rue, sino es con Jules. Porque también los vemos que ahora sí, Jules y Elliot se llevan bien y están rancheando cada vez más solos, y Rue se va a meter más y más y más en su consumo adictivo, y para mí le va a dejar de prestar atención a esto que está pasando. Y bueno, viste cómo es, una caricia va, una caricia viene. Jules y Elliot se entretienen. Sí, pura y exclusivamente teoría, hay que ver qué pasa con nuestro duende, pero creo que el personaje de Elliot vino a traer varias cosas nuevas sobre la mesa, más allá de esta idea de ser el tercero en discordia en una pareja. Y ya que estamos choluleando, salieron fotos de los personajes, o sea, de Hunter y del actor que hace de Elliot juntos, que para mí es la mejor noticia del año, Fío. ¿Qué querés que te diga? Sí, es verdad. Esperemos que ahora aparezca. Ya bésense, vamos a decir, ¿no? Bésense, como... claro. Ya bésense. Un beso a Jake el perro de Hora de Aventura. Pasamos a las hermanas para ir cerrando. Cassie y Lexi. Cassie, que ya, bueno, con este cosplay de Maddie que se puso a hacer, está, o sea, su lema es seduzco, luego existo, básicamente, porque es lo que, como hablábamos en la primera temporada, es lo que de alguna manera ella mamó, ella entendió que es como su lugar por el físico que tiene, por las herramientas que le dio la vida. Ella siente que es cuando es el objeto de deseo de alguien, cuando se puede aferrar a alguien, y ahí vemos la diferencia con Maddie, o sea, todo el montarse, la diferencia
de lo que significa eso para Maddie y para Cassie, que es más parecido a lo que hablábamos de la masculinidad, pero esto es como una hiperfeminidad, ¿no? Donde esto se levanta a las 4 de la mañana, se pone todo para llamarle la atención al macho, al pibe y que la tenga allá arriba. La diferencia clara con Maddie, que lo hace más, o sea, su relación de dependencia enfermiza con Nate como que pasa por otro lado. Sí, y va de la mano con la hipermasculinización de Nate. Y me parece también que no es menor el hecho de que se lo muestre casi como una rutina de trastorno obsesivo compulsivo. Con eso no estoy queriendo decir que casi tiene trastorno obsesivo compulsivo, como sí sabemos que tiene Rue, por ejemplo. Uh-huh. Pero esta idea de despertarse a las 4 de la mañana, cada vez más, si vemos las pequeñas diferencias de las rutinas, es que cada vez va agregando más cosas. Al principio es ponerse linda, termina pasándose rodillos por la cara, exfoliándose la piel todos los días, que si estamos... todo lo que te exige hoy Instagram, volvemos a lo de Kat de la semana pasada, ¿no? Porque, lo digo como persona que tiene una guaya y tiene el coso ese para ponerse en el pelo para dormir, pero no me quedan las ondas igual, cuando me despierto no están así. No tengo el coso ese para dormir, tengo una guaya que me di cuenta que no sirve, así que no se compre una guaya. Sí, pónganse protector solar, sí. Eso es importante. Sí. Y para mí estos pequeños comportamientos de Cassie están llevando a, y esto estoy yo siendo duende diagnosticando, ¿no? Pero hay como un pequeño deje de depresión, ¿no? Dentro de lo que le está pasando a Cassie, que para mí no solamente tiene que ver con Nate, sino que Nate es una reacción a todo lo que le pasó el año pasado. Recordemos que Cassie vio cómo abusaban sexualmente a su novio en ese momento, que era McKay, ¿no? Y que parece que como eso pasó y ella está bien, y en realidad, más allá de que no, el abuso no fue perpetuado encima de ella, es algo muy fuerte de ver. Después, el año de Cassie no fue un año tranquilo, el de la primera temporada, y me parece que estas reacciones que estamos viendo son pequeños vestigios de el gen de todo lo que le pasa a Cassie, que es la relación con su padre, ¿sí? Recordemos que dicen, ella no sabe relacionarse bien con los hombres por lo que pasó con su padre, que su padre la dejó después de ser adicto a las drogas y entró un día a la casa y robó cosas. No estamos hablando de un chabón que simplemente se borró, que también es terrible, pero digo, tiene todo un componente un poco más trágico. Y para mí es esto, es como esta idea de una depresión, o por lo menos de algún tipo de tristeza floreciendo de Cassie. Nate es una manera de simplemente intentar tapar esa tristeza, y todo lo que la vamos viendo de esta idea de estoy bien, soy hermosa, sigo siendo hermosa, mira todos los tratamientos que me hago, son más mecanismos justamente para intentar tapar esto. Que también lo está viendo hasta Lexi, ¿no? Y esta obra de teatro que va a escribir Lexi, que va a presentar, a mí me intriga mucho ver qué es lo que va a decir, porque me parece que va a ser un ataque puro y directo a su hermana, y hay que ver cómo explota a su hermana una vez que vea lo que los otros ven de ella, porque ella tiene una imagen de sí misma que piensa que está bien, pero en realidad la imagen que tienen las personas cercanas a ella, como Lexi, que es su hermana, es completamente distinta, y me parece que ese va a ser como el momento de claridad de Cassie de la serie, de en realidad no soy lo que yo pienso que soy, y así me ve la gente que me conoce de verdad. Hay que ver qué pasa igual. Dos vínculos con otras series de HBO que les mega recomiendo. Verla a Sydney Sweeney tomando sol con Maddie me hizo acordar a White Lotus. Por favor, estreno de 2000, ya ahora los años, no sé, 2021. 2021. Sí. Y después, tanto que se menciona Oklahoma es una obra que existe, un musical que está tiene una presencia muy fuerte en Watchmen. Por favor, miren Watchmen, eso. Que es una joya, una belleza, para mí una de las mejores series de la historia. Lo de Lexi, como decías vos, me parece que va a ser súper interesante esto de ella tratando de agarrar su relato, su narrativa y ponerse adelante, y cómo se va a meter en el vínculo entre Kat e Ethan, que Ethan ahora está en la obra, y si viene con un segundo plano él también, a ver si ahí se van a enganchar. Kat con esto de que no sabe esta situación tan incómoda, que no sabe quién es, y que volvió a caer en comer compulsivamente, como un reflejo de una depresión, ¿no? De algún tipo de ansiedad o algo así.
Teorías, preguntas, cositas que nos quedan para el próximo capítulo. ¿Qué va a hacer Cal con Nate? Todos están muertos. Sí, ¿están todos muertos? ¿Es todo un sueño? Todos están muertos. ¿Qué va a hacer Cal con Nate? Si Jules y Elliot, como vos dijiste, van a terminar ahí haciendo cuestiones. ¿Qué va a pasar con Rue y la cuestión narco en el futuro cercano? La obra de Lex y Ethan, y si eso los va a unir sexual o emocionalmente. Ali, la mamá de Rue, yo sigo insistiendo con eso, porque él hizo hincapié en la próxima vez que de repente que no le falte respeto a tu mamá. Para mí ahí hay algo. Faye, ¿qué juego, qué rol va a empezar a tener en todo esto? Y para cerrar, si alguno de ustedes tiene TikTok y participó del tren ese de me olvidé que iba a la escuela de Euforia, donde es básicamente como que vos estás caminando con ropa normal con un fondo de escuela secundaria, de high school, y de golpe apareces como todo luqueado como si fueras un personaje de Euforia. Por favor, nos lo puede compartir porque me parece muy fabuloso. Mándennos, y yo tengo pedidos más que teorías. Perfecto. Quiero que aparezca, ¿sabes qué? Quiero que aparezca Derek en la vida de Cal adulto. O sea, sí. Recuerden que Derek es este amigo del que Cal se enamoró. Quiero verlo. Necesito saber qué pasó con Derek y con Cal. Y, por favor, no sé qué están haciendo los guionistas de Euforia, pero hagan chapar a Lexi y a Fez. Lo quiere todo el mundo, no lo quiero solamente yo. Estamos todos en Twitter diciendo, ¿cuándo chapan Lexi y Fez? ¿Cuándo chapan Lexi y Fez? Necesitamos un poco más de encuentros de estos dos personajes que, de vuelta, como decíamos en el primer capítulo del podcast, de la periferia están pasando al centro, ¿no? Lexi, de simplemente ser una observadora y tomar nota de todo lo que hacen, va a ser la persona que los exponga a absolutamente todos nuestros personajes para ver qué es lo que va a suceder. Y como siempre, nada, teorías, están todos muertos. Al final, todos están muertos. Sí, pueden escribirnos @fiosargenti, @eymariluz, y obviamente en las redes de HBO Latinoamérica. Tienen disponible, si quieren repasar algo, obviamente la primera temporada, los especiales, todo en HBO Max. También las series que mencionamos. Y nos reencontramos la semana que viene. Y tienen podcast también. Tienen un montón de podcast. Tienen un podcast de Watchmen. Si después de ver esto y decir como, ay, ¿qué será Oklahoma? Tienen ganas de ir a ver Watchmen, que también está en HBO. Que yo recomiendo, la vi el año pasado o el anterior, por recomendación de Fiorella Sargenti. También tienen el podcast para escucharlo. Y si todavía les quedan cosas sueltas de la primera temporada de Euforia, tienen nuestra primera temporada del podcast. Y creo que ya más cosas no tenemos. O sea, que podríamos tener, pero ya no tenemos. Una tercera temporada de Euforia, pero todavía no se confirmó, así que... No. Bueno, yo me tengo que ir porque quiero volver a ver los primeros capítulos de Peacemaker, así que te tengo que dejar, Uji. Bueno, nos vemos la próxima, Fío, el domingo que viene. Perfecto. Esto fue Euforia, el podcast de la serie original de HBO.